Saludos y bendiciones para todos y todas en esta hermosa tarde. Damos inicio a esta materia de escatología bíblica, acá en este núcleo número 15 en el Alto de Villanueva. Bendiciones para todos y todas los que nos ven y nos oyen. Vamos entonces al texto para avanzar sobre esta materia, en la materia número 8 de este núcleo. Escatología bíblica, eventos del porvenir. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, oiga esto, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. El tiempo está cercano. Ahora, me llama la atención que el que escribe dice, bienaventurados los que leen. Es decir, que estudiar la escatología nos debe dar felicidad en tres áreas: en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Por eso, bienaventurados los que leen. Entonces usted, hoy que está aquí, siéntase bienaventurado, y los que me ven y me oyen a través de los diferentes medios de comunicación, siéntanse bienaventurados. Esto está registrado en Apocalipsis 1, 1 y 3. La escatología en algunos aspectos discute los eventos futuros que ocurrirán al final de la historia de la humanidad. Los temas tratados bajo este estudio son el arrebatamiento, en primer lugar, el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Jesús, que no es lo mismo que el arrebatamiento, son dos eventos diferentes, la gran apostasía, como tercer lugar, la gran tribulación, el anticristo, la doctrina de los juicios, los galardones, las bodas del Cordero, las fiestas de las bodas, las batallas premilenial y posmilenial, la resurrección de los muertos en sus tiempos, el reino milenial y la era nueva que vendrá. Son 13 puntos que vamos a discutir acá en esta hermosa ocasión, en este material hermoso que tenemos acá. 13 puntos que vamos a discutir y nos va a llevar unas cuantas horas de estudio, pero de gran bendición. Aunque han surgido diversas escuelas en relación al tema, por lógica hay una que se sostiene y que registra la verdad absoluta y el pensamiento de Dios en relación a su programa con miras al futuro. En este estudio tomaremos en cuenta la hermenéutica como arte que nos presenta las herramientas, códigos y reglas y principios de interpretación que son necesarios para determinar cuál de las escuelas que se presentarán se sostiene en el campo de la escatología. Etimología del término escatología. El término escatología es compuesto: escato, últimos, logía, estudio, que indica estudios de los últimos tiempos que revelan el futuro y tiene relación con el programa de Dios. A continuación, daré una breve definición del término venida en sus diferentes aplicaciones en el lenguaje original, tal como se escribió. Etimología del término venida. En el lenguaje bíblico se utiliza cuando 4 términos en diferentes significados y aplicaciones y valores. Ambos términos se utilizan o se utilizaron en forma intercambiable
para hacer referencia a la venida. ¿Cuáles son esos? En primer lugar tenemos parusia, que indica hacer aparición, arribar, estar cerca o al lado de. Denota tanto una llegada como una consiguiente presencia. Es usada para referirse a la presencia física corporal. Su contraste es apusia, que significa ausencia. Pablo hace mención de estos dos términos al tratar de su presencia, de su presencia ante los filipenses, en consecuencia a su ausencia. Filipenses 2:12, el término parusia aparece 24 veces en el Nuevo Testamento. Este vocablo parusia se usa para hacer referencia a la venida de Cristo para el traslado, de la iglesia. Primera a Corintios 15:23 y primera a Tesalonicenses 2:19, 4:15, 5:23 y segunda a Tesalonicenses 2:1, Santiago 5:7 y 8 y segunda de Pedro 3:4. Por favor, leen, estudien los textos en su casa. También es usado esta expresión parusia para hacer referencia al retorno de Cristo con su iglesia para el establecimiento de su reino milenial. Mateo 24:3, Mateo 24:3, 27, 37 y 39. Primera a Tesalonicenses 3:13 y segunda a Tesalonicenses 2:8 y segunda de Pedro 1:16. En conclusión, al uso de este término en relación a la venida de Cristo, su objetivo es demostrar enfáticamente que en ambas apariciones el retorno de Jesús será en forma corporal, es decir, cuando Jesús venga hasta las nubes del aire, por nosotros, por su iglesia, va a venir en forma corporal. Al igual cuando 7 años más tarde venga en su segunda venida, que por supuesto viene hasta la tierra, colocará sus pies sobre Jerusalén, también viene en forma corporal, pero en la primera viene por nosotros a buscarnos hasta las nubes. En la segunda, nosotros venimos con él a dar inicio al reino milenial. Pero en ambas, Cristo va a venir presencial. Parusia se usa para describir la presencia de Cristo con sus discípulos en el monte de la transfiguración. Segunda de Pedro 1:16. Cuando se usa del retorno de Cristo en el arrebatamiento de la iglesia, significa no meramente su llegada momentánea por sus santos, sino su presencia con ellos desde aquel momento hasta su revelación y manifestación al mundo. También se usa este término del inicuo, del hombre de pecado, de su acceso al poder y de sus actos en el mundo, en el periodo de la gran tribulación posterior a la venida de Cristo. Ejemplos bíblicos: Mateo 24:3, primera a Corintios 15, 20 y 23, primera a Tesalonicenses 2:19, 3:13 y 4.
15 y 5, 1 y 2 y 23. Segunda a Tesalonicenses 2:1, Santiago 5:7 y primera de Juan 2:38. Panero, ser visto, brillar, aparecer, significa en la voz activa manifestar, en la pasiva ser manifestado. Estos términos se usan frecuentemente en las escrituras como manifestar o manifestarse. Panero se usa también con aparecer. Mateo 16, 12 y 14, primera de Pedro 5, 4, primera de Juan 3, 5 y 8. Fanero es utilizado para el ser manifestado, el sentido que tiene en las escrituras bajo este término es más que una simple aparición. Su significado tiene que ver con la aparición de lo original, no es un pseudismo manifestado. Fanero es ser revelado en su propio carácter, es cuando se hace manifiesto lo original, es cuando en lo que se pone en evidencia no hay margen de error. Juan 3:21, primera a Corintios 4:5, segunda a Corintios 5:10 y 11, Efesios 5:13 y Colosenses 3:4 y primera de Pedro 5:4, primera de Juan 2:28 y 3:2. Este término fanero solo es usado 2 veces en el Nuevo Testamento para hacer referencia a la venida de Cristo por su iglesia en primera de Pedro 5:4 y en primera de Juan 2:28. En este último pasaje es usado en conjunto con el término parousia, epifania, un término compuesto, epi, traer, panes, a la luz, por lo que indica traer a la luz, hacer brillar. Mateo 24:27, primera a Timoteo 6:14, segunda a Timoteo 1:10, 2:8, 4:1 y 8, Tito 2:13. En el Nuevo Testamento se usa para hacer referencia a la venida del Salvador, cuando el Verbo se hizo carne, segunda a Timoteo 1:10. Venida del Señor Jesús en el aire para el encuentro con sus santos, primera a Timoteo 6:14, segunda a Timoteo 4:1, segunda a Timoteo 4:8, del resplandor de la gloria del Señor Jesús, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, Mateo 24:27, de su aparición del Señor en el aire con sus santos para el establecimiento de su reino, segunda a Tesalonicenses 2:8 y Tito 2:13. En la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, utiliza 2 términos de los que venimos tratando, pero que ahora ha sido manifestada, fanero, por la aparición, epifania, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda a Timoteo 1:10. Muy importante este texto, ¿yo? Apocalipsis es un término compuesto que con el prefijo apo unido al término griego kalupto indica descubrir, quitar el velo. En el español el prefijo
re no indica volver a velar, sino remover el velo o también desvelar para dejar a la vista de todos algo que estaba cubierto cubierto por un velo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste Apocalipto, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda a Tesalonicenses 2:3. Apocalipsis. Esta está en contraste a subcalupto, que indica tapar, cubrir, ocultar. Estos cuanto término que acabamos de presentar se utilizan tanto para el arrebatamiento como para la segunda venida. Es decir, los términos que acabamos de ver tanto son útiles para una y para la otra. Y sin embargo, son dos eventos diferentes que están distantes el uno del otro por 7 años. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollándonos dentro del tema. Ahora, la venida de Cristo para implantar el reino, que es lo último, para poder diferenciar cuándo es aplicable al uno de entonces. A continuación es necesario usar la hermenéutica como medio de interpretación bíblica. Ejemplos bíblicos para el arrebatamiento: Primera a Corintios 1:7, Colosenses 3:4 y Primera de Pedro 1:7 y 13. Lo que vemos acá en estos primeros textos tienen que ver con el arrebatamiento. El segundo ejemplo para la segunda venida: Primera de Pedro 4:13, Segunda a Tesalonicenses 1:7 y Lucas 17:13. Aunque los términos etimológicamente se usan igual, son dos eventos diferentes, y acá pues hay unos textos para corroborar, para que estudiemos y analicemos los dos eventos diferentes el uno del otro. Verdades en relación al arrebatamiento de la iglesia. El tema del arrebatamiento en el área de la escatología es complejo y controversial por tener varias posiciones desde el punto de vista teológico. En este estudio, por ética, voy a presentar las que no tienen fundamento, es decir, las ideas, o pudiéramos decir las escuelas que no tienen fundamento, por sí solas pierden fuerza en la escatología, y se puede considerar como falsas escuelas que surgen de una eisegesis, que es cuando le damos a las escrituras nuestra propia interpretación, o en su defecto nace del hiperliteralismo, que es cuando interpretamos las escrituras en forma literal y exponemos lo que las escrituras dicen, pero no decimos lo que ellas quieren decir. La posición más antigua con respecto a cuándo acontecerá el arrebatamiento de la iglesia es la postribulación. De hecho, ha sido la única posición de la iglesia cristiana por 19 de sus 20 siglos de existencia. Se puede imaginar lo controversial que, después de 19 años, teniendo una fórmula, creyendo desde una posición lo que tiene que ver con el arrebatamiento, solamente ahora, 100 años después de los 20 siglos que tiene la iglesia, ahora hay este cambio en el siglo XX.
de historia fueron las que defendieron los reformadores, es decir, los reformadores que estuvieron hace 500 años defendieron esta tesis, ¿cuál? De que la iglesia iba a ser arrebatada después de la tribulación, es decir, el protestantismo del siglo XVI no fue sino hasta mediados del siglo XIX, después del 1830, en los comienzos del siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se propagó la creencia muy popular entre algunos grupos protestantes que la iglesia no pasaría por la gran tribulación. Ahora, ¿te imaginas el revuelo que se pudo armar cuando el primero se atrevió a decir algo en contra de lo que por 19 siglos se había enseñado, se había discutido, se había orado, se había ayunado y se había difundido? Escúchenme, en todas las escuelas teológicas que habían, en labio de todos los grandes eruditos de su tiempo, y se da este cambio. Me imagino que hubo mucha valentía para asumir esta posición. Ahora, ¿cuál grande sería la persecución sobre ellos? No me gustaría estar en los zapatos de ellos. Ok. Esto nos lleva a preguntarnos si la iglesia estuvo equivocada por tanto tiempo, en este caso el liderato, por causa del liderato, pues la iglesia, sobre un tema tan importante como este, o están equivocados los que han traído una nueva doctrina en el asunto del arrebatamiento o de el siguiente estudio. Se ha desarrollado con el propósito de investigar cuidadosamente el texto bíblico con relación a la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, mal y comúnmente referido como el rapto. Ya le vamos a explicar cuál es la diferencia que hay entre el rapto y el arrebatamiento. Mucho se ha debatido en los últimos 100 años en cuanto a si este evento tan esperado acontecerá después del periodo conocido como la Gran Tribulación, que se le denomina pretribulación, o en medio de la Gran Tribulación, medo-tribulación, o al final de la tribulación, post-tribulación, como toda la vida se había dicho. En otro caso, también se ha debatido si el traslado de la iglesia se dará en forma parcial, doctrina que defienden algunos, o en su definición, si habrá o no habrá arrebatamiento, doctrina que otros defienden también, donde muchos dicen que no hay arrebatamiento, que ya ellos hablan de que Cristo ya vino, sí, y que está reinando y que la iglesia va a ser perfeccionada a través de los apóstoles. Y sobre todo ahorita en estos tiempos que hay una digestación de apóstoles por todos los lados, porque creen que es el ministerio más grande que existe dentro de la iglesia. Entonces hay algunos que tienen la doctrina del Kingdom Now. ¿Qué es eso? Reino ahora. Por medio de este detallado estudio buscaremos la verdad o la verdadera posición que registran las escrituras acerca del traslado de la iglesia. Lo cierto del caso es que el arrebatamiento de la iglesia perdió fuerza como doctrina bíblica, dándole lugar a otras doctrinas aisladas de la verdad, tales como el Kingdom Now, es decir, el reino ahora, doctrina que niega el arrebatamiento de la iglesia por el simple hecho de que quienes presentaron y defendieron la enseñanza del arrebatamiento de la iglesia
utilizaron textos y pasajes que no tienen nada que ver con dicho acontecimiento, tales como: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eso está en Mateo 22:14. No tiene nada que ver con arrebatamiento, con salvación, con la consumación, en este caso de la salvación de la iglesia. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Tampoco tiene que ver con el arrebatamiento, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Mateo 24:28. Todo esto tiene su explicación y lo vamos a ir dando a medida que vamos llegando a estos textos que están acá, pero que no tienen nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Estarán dos en el campo, el uno será dejado y el otro será tomado. Tampoco, que está en Mateo 24:40, creo que yo le dije a ustedes que Mateo 24 y Mateo 25 no tienen absolutamente nada que ver con la iglesia. Y en adición a esto, tomaron parábolas que no tienen nada que ver con el arrebatamiento, tales como parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25:1-30, parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13:25-30, parábola de la red, Mateo 13:47-50, parábola de la gran cena, Mateo 22:1-14. Es decir, todas estas parábolas no tienen absolutamente nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Yo no estoy diciendo que estas parábolas están prohibidas para predicárselas y enseñárselas a la iglesia. No, yo estoy diciendo que estas parábolas no las debemos de usar para hablar del arrebatamiento de la iglesia. Todas estas parábolas se le pueden predicar a la iglesia, pero haciendo la salvedad del texto. ¿Qué es hacer la salvedad del texto? Que esto no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia, pero que esto es útil para la iglesia, para el conocimiento, para la edificación de la iglesia, y hay ciertas áreas que se pueden tomar para que la iglesia se corrija en muchas áreas que tiene que corregirse, pero no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Es lo que quiero aclarar. No estoy diciendo que esto no se debe leer ni se debe predicar en la iglesia, nada de eso. Pero el hecho de no haberse fundamental dicha posición en la verdad bíblica no niega el arrebatamiento. Es decir, el hecho de que todos estos textos que acabamos de leer no tienen nada que ver con el arrebatamiento, no estamos negando el arrebatamiento. Sin embargo, hay personas que ahora no quieren aceptar el arrebatamiento porque se dieron cuenta que todos estos textos que están aquí, que los habían usado muchos para fundamentar el arrebatamiento, no tienen nada que ver con el arrebatamiento. Entonces esto llevó a gente a otro extremo. Es decir, si todo esto no tiene que ver con el arrebatamiento, entonces que no hay arrebatamiento. Tampoco así. Es decir, si eso no tiene que ver con el arrebatamiento, vamos a investigar. Vamos a averiguar qué es lo que realmente tiene que ver con el arrebatamiento. ¿Estamos claros ahí? Ok, con el arrebatamiento de la iglesia. Pablo fue un defensor arduo de dicho evento hasta el punto que demarcó el traslado de la iglesia como inminente. Grábese esta palabra que es muy importante. Inminente, tiene que ver con la doctrina de lo inminente, ya que se contaba entre los que estuviesen o estuvieran vivos para este acontecimiento. Es más, entre nosotros hubo un predicador puertorriqueño que él se contó entre los que iban a estar vivos para el día del arrebatamiento. Luego que el hombre falleció, partió con Cristo, mucha gente comenzó a criticarlo, que Gigi Ávila estaba enseñando mentiras. Entonces el primero que comenzó a decir mentiras fue Pablo, porque Pablo muchos años antes se contó entre los que iban a ser arrebatados. El detalle está que cuando yo desconozco qué es la doctrina de lo inminente, entonces
Voy a hacer la crítica que se hizo sobre Gigi Ávila, pero no sé por qué no la hicieron sobre Pablo, que lo dijo primero. Y creo que cuando Gigi Ávila dijo lo que dijo, es porque había entendido lo que Pablo había dicho. Amén. Ahora, usted y yo tenemos el derecho de contarnos entre los que van a ser arrebatados. Claro que sí. Por otro lado, hay quienes niegan el arrebatamiento de la iglesia por ser una doctrina relativamente nueva, es decir, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la predicación, luego de haberla entendido. Pero no es nueva nada porque estos textos han estado toda la vida ahí. Aunque que hace 100 años es que el liderato la captó, la entendió y ahora se está enseñando, eso es otra cosa. Pero esas verdades han estado ahí toda la vida, desde que Pablo escribió las cartas. Ahora, esa doctrina nueva que desde los tiempos de los apóstoles, en el comienzo de la iglesia, de los primeros cristianos, nunca antes se había tratado dicho tema, arrebatamiento, sino que según surgió en el siglo XIX, ellos alegan que la razón por que el tema del arrebatamiento nunca se trató desde los tiempos de los apóstoles, sino que fue en el siglo XIX. Por esa razón, dicho tema no aparece registrado en el texto sagrado. La respuesta a este argumento es que por igual deberíamos negar, oiga lo que viene, pastores, la doctrina de la justificación por gracia, ya que dicha enseñanza, cual la justificación por gracia, surgió desde los tiempos de los reformadores en el siglo XV. Es decir, la iglesia por 15 siglos estuvo enseñando y practicando su liturgia, su vida devocional y aplicándole la salvación por obra. De paso, como la enseña Santiago. Que no es que Santiago la enseña por obra porque sea por obra, no. Lo que pasa es que Santiago le está escribiendo a la iglesia que ya había sido salva y que Santiago les está diciendo a ellos que si ya ellos eran salvos, ellos tenían que mostrarle esa salvación al mundo con obras, porque el mundo no iba a entender la gracia. Y la predicación de Pablo es a la iglesia, que le está diciendo que esa salvación que la iglesia tiene es por gracia. Pero Santiago le está diciendo que hay que mostrarle obras ¿a quién? Al mundo, para que el mundo que es carnal y que necesita obra pueda entender lo que espiritualmente se hizo, que se refleja desde las obras. Entonces acá, la doctrina de la gracia comienza o apenas tiene dentro de la iglesia predicándose y enseñándose 5 siglos, pero 15 años estuvo predicando que todo era por hacer. 5 años, tiene la doctrina de la gracia. Nunca antes se había tratado el tema de la justicia divina desde el tiempo de los apóstoles, en la era de la iglesia cristiana, sino después del siglo XV o XV. Esto no niega de ninguna manera que el tema de la justificación por gracia no es bíblico, por el hecho de que no hubo quienes lo trataron o defendieran, sino después de tanto tiempo, por igual, o el mismo principio se da con el tema del arrebatamiento de la iglesia, que por 19 años no se entendió y ahora tenemos un siglo entendiéndose, por 19 siglos quise decir, ahora tenemos un siglo enseñando lo contrario a lo que se había enseñado por 19 siglos. Reitero, el tema de la escatología en cuanto al arrebatamiento, por tener varias posiciones desde el punto de vista teológico, es complejo. Veamos o vamos a presentar las diferentes escuelas y posiciones haciendo un análisis de cada una de ellas, usando la hermenéutica como medio y principio de interpretación para ir descartando las posiciones de algunas escuelas
que no tienen fundamento y que por sí solas pierden fuerza en la escatología y se pueden considerar como falsas. Una de las verdades que debemos tomar en cuenta para hacer un estudio exegético y conocer las verdades verdaderas de Dios, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios en relación a lo que estudiamos, en este caso la escatología, es entender que la verdad de Dios es única y es absoluta, no es variante, superflua, endeble, lleno de especulación, de opiniones, no está sujeta al parecer de alguna o de alguien, es decir, a mí me parece, no tiene nada que ver con eso. La verdad de Dios es veraz. Esto indica que de todas las escuelas que vamos a presentar como posición teológica, solo nos quedaremos con la que se ajuste al pensamiento de Dios en relación a su programa escatológico. La variante de la iglesia en su forma de vivir es que no está caminando en lo absoluto de Dios. En su mayoría no conoce el pensamiento de Dios. El creyente está dando sus pasos en un sinnúmero de ideología, paradigma, estatutos internos, tradiciones, dogma, religión, principios de ocultismo, seudismo, catolicismo romano, y todo esto es denominado como un sincretismo. Por igual, decir la mezcla de falsas doctrinas, el hecho de que en la iglesia haya diferentes escuelas en la teología es porque la verdad absoluta no reina en el seno de la iglesia. Reitero, ante una verdad absoluta no hay lugar para opinar, cuestionar, dudar. No hay lugar para el a mí me parece. A continuación, para entrar en el tema, daré el concepto etimológico del tema arrebatamiento. Vamos a ver entonces cuál es el concepto y por qué arrebatamiento y por qué no rapto. Concepto del término arrebatamiento en el sentido etimológico. En el griego existen tres términos para hacer referencia al arrebatamiento, de los cuales voy a hacer un análisis etimológico y poder tener las propiedades que hay en cada una de ellas. Sunarpazo, en el sentido etimológico, con el prefijo sun del vocablo arpazo, se usa intensivamente que indica apoderarse a las fuerzas. Se usa de las posesiones de demonios, Lucas 8:29, en la aprehensión de una persona con violencia para causar daño, en Hechos 6:12, 19:20, del viento cuando arremete contra una embarcación en alta mar, Hechos 27:15. ¿Cómo se dice? Sunarpazo. Es apoderarse de algo usando violencia. ¿Sí? Sunarpazo es el acto de llevarte algo en forma repentina usando la violencia, y lo que te llevas no te pertenece. Este es el término que se ajusta al rapto, vocablo muy utilizado en el lenguaje de la iglesia contemporánea. Si tomamos en cuenta el sentido etimológico, no existe, oigan señores, el rapto en relación a la iglesia. El término que
utilizaron los apóstoles es arrebatamiento, es decir, diarpazo, término que tiene a tener las mismas características del sunarpazo, pero está asociado con el saqueo. Mateo 12:29, 13:19, con la toma involuntaria, Juan 16:15, Hechos 23:10, con arremeter para producir daño, Juan 10:12 y 28. Arpazo indica, este es el término correcto, indica llevarse algo en forma súbita o repentina, oiga, sin usar la violencia, y lo que te llevas es de tu propiedad. Es usado para hacer referencia al arrebatamiento que se dio por el Espíritu en la persona de Felipe cuando bautizó al eunuco, Hechos 8:39, de Pablo cuando fue traspuesto al paraíso, segunda a Corintios 12:2-4, para el traslado de la iglesia en primera a Tesalonicenses 4:17. Arpazo fue el término que utilizó el apóstol Pablo para hacer referencia al traslado de la iglesia, por la razón que Cristo no viene a raptar, sino a arrebatar su iglesia. Nosotros le pertenecemos. Él nos compró con su sangre. Primera a Tesalonicenses 4:17. Entonces el término que por muchos años hemos usado, ¿cuál es? Rapto, vocablo mal usado. ¿Por qué lo hemos usado? Porque no sabíamos que rapto es robo. Rapto es usar violencia y lo que me llevo no es mío. Entonces, arrebatamiento es llevarte algo súbitamente, sin dar anuncio, sin avisar a nadie, pero lo que te llevas te pertenece, es tuyo. ¿Ve la pequeña diferencia que hay? Pregunto, ¿la iglesia le pertenece a Cristo o él se la va a robar? Le pertenece. Ajá, vuelvo a preguntarle a los demás que como que estaban dormidos, el frío los tiene así frío. ¿La iglesia le pertenece a Cristo o él se la va a robar de la tierra? Le pertenece. Entonces, si la iglesia le pertenece a Cristo, la palabra correcta es arrebatamiento, no es rapto. Entonces, vamos a ir corrigiendo ese vocablo de nuestra boca, para que entonces cumplamos lo que está escrito en la palabra, que seamos perfectos como Él es perfecto. Tenemos ese detalle, ¿no? ¿Creemos en un Dios perfecto? Amén. Sí, ok. Entonces nosotros debemos de pasar a ese nivel también. ¿Hemos cometido errores? Todos. ¿Estamos en algunas áreas cometiendo errores? Sí. ¿Estamos hablando de errores que no son pecado y que tampoco nos llevan al infierno? Sí. El que dice que Cristo va a raptar la iglesia está en pecado, ¿se va a quedar? No. Pero es necesario, luego que hemos conocido, que vayamos llamando las cosas como se deben llamar y que dejemos de cometer tantos errores como ayer los veía y me alegraba mucho de que ahora ustedes están claros que ninguno está en guerra espiritual, que están en batallas. Amén. Nos vemos en nuestra próxima clase.